Gracias, Señor, porque la iglesia, de lo profundo del corazón, Padre amado, te estaba adorando, te estaba buscando. Gracias, Señor, porque eso tú lo ves. En esta hora, Padre amado, te pido por tu predicadora. Úsala con denuedo, con autoridad, Padre amado, y úsala hablándonos a nuestro corazón a través de ti. Padre, te pido por la iglesia, Señor, que nuestros corazones se preparen para escuchar la palabra, pero sobre todo para ser hacedores de la palabra, para ponerle en obra. Señor, lo que tengamos que corregir, lo queremos corregir en el nombre poderoso de Jesús. Señor, sabemos que tú vienes pronto y estamos marchando, Padre amado, como tu ejército de Cristo, y en algún momento tú vendrás a buscar tu iglesia. Gracias por lo que nos sigues dando aquí en esta tierra. Gracias por las bendiciones del matrimonio, de la familia, de nuestros hijos. Y gracias sobre todo por tu cobertura. Porque cuando estamos, Señor, en tu cobertura, no hay diablo que pueda amenazar a antiarnos. Hemos orado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Para recibir lo que Dios tiene. Amén. Amén. Voy a estar hablando sobre el tema dominio propio. El fruto que revela Cristo en nosotros. Amén. 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 Aleluya. Vayan conmigo a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. ¿Lo tiene, iglesia? Gálatas 5:22. Vamos aquí. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo te entrego esta predicación y quieras como tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Queridos, ya están sentados. Pues sabes que hoy en día vivimos en un mundo, sabes que hay mucha rebeldía, que la gente está buscando el yo hago lo que me da la gana. Y le falta a mucha gente el dominio propio porque hago lo que me gusta, si me gusta me lo compro. Viven bajo la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos y los deseos de la carne. Están buscando que si yo veo eso, pues me lo compré. Pues yo quiero aquello, pues me voy de viaje y hago lo otro. Todo es como que lo que yo quiero. Todo es lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece bien. Estoy mirones en las redes, ¿por qué? Porque me gustan, porque me entretienen. Si me gusta, me lo compro, que gaste todo el sueldo. No tienen un control, tienen un descontrol. Todo es la lógica de ellos, no es lo que dice la palabra. Vivimos en un mundo así. Pero algo que diferencia que el Espíritu Santo de Dios habita y vive en el creyente es el que anda en el Espíritu. Es el que tiene dominio propio, que revela que tenemos que al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Y cada vez que escribe esta carta, el apóstol Pablo, escribe la carta de los Gálatas para afirmar que la salvación es por gracia y por fe en Cristo, no por obras de la ley. ¿Y saben algo? Él viene a contrastar, como dice, estas son las obras de la carne, estas son las obras del Espíritu. Este es el fruto del Espíritu, disculpa. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu, que son 9 características. Y deja bien claro que una vida transformada por el Espíritu produce un nuevo carácter en el creyente. Y son frutos visibles a la gente. Así que, el fruto del Espíritu es, en otra versión dice, en cambio, la clase del fruto, o sea, el tipo, la calidad, la especie del fruto que el Espíritu Santo produce. En esta versión de la traducción viviente dice que produce, o sea, que da, que genera. Aleluya. En nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio o dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Y yo no sé usted, pero usted quiere serle que de bendición a otro. Amén. Usted quiere que hablar vida a otro. Amén. Usted quiere que cubrir la necesidad de otro en el amor del Señor, ¿verdad? Eso es lo que queremos, edificar y bendecir. Pues entonces nosotros tenemos que andar en el Espíritu y llevar ese testimonio vivo de la presencia de Dios a otro. Amén. Porque una cosa es lo que nosotros podemos decir por nuestra boca, que eso convence a la gente de lo que es la palabra de Dios. Pero nuestro testimonio muchas veces habla más. Por eso tiene que ir ligado nuestro testimonio con nuestras palabras.
dice 19, para que la tengan de recordatorio, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Fíjate que habla de cosas sexuales, las primeras, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, que la lista, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, para que no se quede como que la droga donde está ahí. Cosas semejantes a estas, la droga que hace daño. Usted es templo del Espíritu Santo, tú y yo somos templo de Dios, acerca de las cuales os amonesto, los curiosos, ¿verdad? Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué cosas? Las obras de la carne, que ya mencioné que son muchas, no heredarán el reino de Dios. Pero dice el 22, que lo habíamos leído, dice más, el fruto del Espíritu es amor. Un amor desinteresado, que es el amor que Dios tiene por nosotros. Amén. Que es el amor ágape, porque ¿sabes qué? El mundo que dice del amor, pues si este me ama, yo lo amo. Es condicionado, no es desinteresado. Dice que, ¿verdad?, que tenemos que tener goce y una alegría profunda que no depende de nuestras circunstancias. Cuando somos cristianos, nuestra alegría no depende de lo que estamos viviendo. Tenemos gozo aún en los procesos. Amén. Aleluya. Tenemos paz, que es una tranquilidad interior, una armonía con Dios y los demás. Andaremos en esa paz. Aleluya. Aleluya. Tenemos paciencia, que es la capacidad de soportar dificultades o esperar sin quejarse. Estamos en proceso, pero amén. Claro que sí. Aleluya. Benignidad, actitud amable y considerada hacia los demás. Bondad, hacer el bien y actuar con integridad moral. Fe, fidelidad y confianza firme en Dios. Pues si tenemos fe, que es confianza, se va la incredulidad, se va la duda. Tenemos confianza en Dios. Mansedumbre, humildad y suavidad de carácter, aleluya. No responder con violencia, aleluya. Y tenemos mucha templanza, que es dominio propio. Autocontrol en todas las áreas. ¿Saben qué? Estas 9 características, dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos, el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Estamos andando por el Espíritu. Se están mostrando esas 9 características que vienen del fruto del Espíritu Santo. ¿Saben qué? Esto lo produce el Espíritu Santo y son frutos que son permanentes. Y con esto quiero decir que si en la iglesia pensamos que soy amable, pero en casa eres rojo. Pues entonces eso es un fruto del Espíritu, no se ha desarrollado en ti. Porque una cosa es yo aparentar que somos eficientes en apariencia, en actuación, en actores. Pero cuando el fruto del Espíritu está en mí, esos son permanentes. Eso es visible todo el tiempo. Tú eres aquí igual que como eres en tu casa. Y eso es lo que quiero desarrollar yo en nosotros, que seamos íntegros, que seamos los mismos, de una sola pieza. Poderoso es nuestro Dios. Ahora, ¿qué es la templanza o dominio propio? El autocontrol y la autodisciplina. En griego, quiere decir que es dominio propio, autocontrol, autodisciplina. Tener poder dentro de uno mismo, pero no en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu. Amén. Autocontrol. El mundo está lleno de querer controlar y manipular a la gente, pero yo he aprendido que tenemos control de uno mismo. Yo no puedo controlar a mi esposo, yo no puedo controlar a la gente. No. Aleluya. Yo tengo control de mí misma y tengo dominio propio. Pero cuando queremos manipular y controlar, eso no es de Dios. Aleluya. Dios toma el control de todo lo que está pasando. A Dios le pertenece el control, no a mí. Poderoso es nuestro Dios. Pero así que no podemos andar como los del mundo, queriendo controlar a todo el mundo. Y no, acuérdense que es una generación de excesos que hablan de más y reaccionan de más. Qué lindo que Proverbios 15 ya está hablando la pastora de cosas de la lengua y de ese abajo, qué lindo Dios. Así que en el mundo las emociones gobiernan más que la razón. En el mundo el placer manda más que el propósito. En el mundo las emociones mandan más que el espíritu. Pero en Dios manda. El Espíritu Santo manda por encima de lo que queremos, de lo que hablamos, que hay que guardar silencio, que hay que ser prudente, que hay que tener dominio propio. Así que en el mundo si se enojan, gritan. En el mundo si les toca algo, olvídate, protestan.
le quitas algo, tacho, hacen la pereta del día, como si fueran niños pequeños. En el mundo, ¿sabes qué? No toleran la paciencia. Por eso tú y yo tenemos que ser más pacientes. Y sabes que la paciencia es producto de la prueba. Amén. Lo produce la prueba. Que tú dices, ay, Dios mío, esa prueba. Pero sabes que cuando venimos a la prueba, que es el momento difícil, tú gózate. Pero como dice Santiago 1, verso 2, hay que tener gozo en medio de las pruebas y las dificultades. ¿Por qué? Porque eso va a producir cosas nuevas del Espíritu Santo en nosotros. Eso va a producir frutos agradables a Dios que producen de paciencia. Aleluya. Y muchas otras cosas más. Así que la gente va a encontrar raro que tú andes con dominio propio. Que tú no sigas las cosas del mundo. ¿Usted ha escuchado que eres lo que comes? Yes. ¿Eres lo que comes? Ahora yo te pregunto, ¿de qué te alimentas? ¿De las cosas del mundo o de las cosas del Espíritu? ¿De qué estás lleno? ¿De las redes sociales? ¿Cuántas horas pasas en el teléfono? Versus las cosas de Dios. ¿De qué te estás alimentando? De eso te estás llenando, de eso te estás nutriendo y de eso vas a dar a otros. ¿Y qué estamos nosotros llamados a ser? El sal y luz de la tierra para alumbrar y sazonar el corazón de los demás para que conozcan a Cristo. Pero si yo me lleno de las redes, ¿qué tengo para dar? ¿Lo del mundo? ¿Nos estaremos llenando del mundo? ¿O nos estamos llenando del Señor? Poderoso es nuestro Dios. Ay, pero es que cuando me hacen un corte pastelito, es más que cuando yo estoy en un tapón, voy a decir hermoso tapón. Estoy en un hermoso tapón y el de al lado está viendo Netflix. El de acá empieza a tocar bocina. Y es como una desesperación. Y tú tienes que mantener la carne y decir, no, yo tengo el amor de Dios. Tengo la paciencia del mundo. No voy a responder como yo responde. Tengo que tener dominio propio. Tengo que ser ejemplo y no me puedo comer la luz. Pero realmente, ¿tenemos ese dominio propio? ¿O le sacas los dedos para no hacer lenguaje de señas? ¿O salen los subtítulos? Porque a veces no vemos, pero salen los subtítulos por abajo. Haremos eso con nuestras acciones, porque nuestros ojos hablan. Yo conozco que ahora ni habla con los ojos, y Dios mío, si lo digo con hacer así, pues es interesante. ¿Sabes? La gente habla con su body language, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una lucha interna y tenemos que controlarnos. Y dejar que Dios ejerza su dominio, su gobierno sobre nosotros y tener autocontrol, permitir a Dios que tenga el control sobre nosotros. Porque es importante que tengamos el dominio propio. Dice en Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Rienda simboliza dominio propio. O sea que si, como una ciudad derribada, o sea, una ciudad tiene murallas para protegerse. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Una ciudad tiene murallas para protegerse de quién, de sus enemigos. Pero dice que es como si no tuviera esas murallas. El hombre que tiene la rienda suelta, que no tiene control ni dominio propio. O sea que vive la vida a lo loco. Está vulnerable a los ataques del enemigo. Está vulnerable a que actúes mal. Está vulnerable a que hable malo. Está vulnerable a que sea atacado por los que están alrededor. Está vulnerable. No tiene protección. ¿Y qué hace el dominio propio? Es como esa protección, la palabra de Dios. ¿Qué hace el Señor? El Espíritu Santo nos alegra y es nuestro muro de protección, nuestro baluarte, nuestra fortificación, nuestra fortaleza. Como columna en baluarte de la verdad de la iglesia, estaremos siendo así, protegiendo lo que tenemos adentro, que es el Espíritu Santo. Estaremos como columna y baluarte, iglesia. Como columna y baluarte de la verdad. Eso es mi iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuánto estamos protegiendo la palabra de Dios? Ah, no, pero que a mí me cuentan de qué pasó, porque a mí me pasa que tengo un empleado de Dios que me dice la vida. Y tú dices, ay Dios, ahí voy. Pero es una vida con el desorden, la mayoría. Y tú dices, y me toca hablarle de Dios. Vamos a ver cómo el Señor darle pecados. ¿Tendremos la valentía de hablarle de Dios? Sí, porque después que hacen las cosas mal te cuentan como que toda la vida
estar llenos de palabra para hablarle a otros. Amén. Porque tú y yo protegemos lo que tenemos adentro con la palabra de Dios. Poderoso es nuestro Dios. Bendito Dios. El dominio propio es la capacidad espiritual de decir no a la carne y sí a la voluntad de Dios. Amén. No es una reprensión emocional ni esfuerzo humano, sino evidencia del Espíritu Santo obrando en ti y en mí. Dice en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Y qué es cobardía? Temor, falta de valor, temor que paraliza el obedecer a Dios. Usted no le ha dado la oportunidad, el Señor no le ha dado la oportunidad de hacer algo para él y le paraliza y dice no puedo hacerlo. Aleluya. Pues Dios nos ha dado ese espíritu de no puedo hacerlo, de miedo, de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué poder y qué amor y qué dominio propio? Generado por el Espíritu Santo. Amén. Porque no es con nuestras fuerzas, es con su Espíritu que hacemos las cosas. No es para gloria, no es para que Él se lleve toda la gloria. Amén. Así que estamos preparados, iglesia. Así que yo no quiero escuchar un yo no puedo, porque el Espíritu Santo le ha dado todo lo que necesita. Le ha dado poder, amor y dominio propio para hacer los propósitos de Dios en su vida. Así que no busque excusa ni justificación, porque eso lo hacen los del mundo, no los de Cristo. Amén. Aleluya. Mira, está como que, amén. Poderoso es nuestro Dios. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué tenemos que hacer? Morir las obras de la carne. Porque eso sale natural de nosotros. Eso como que llegó desde que naciste, vamos. Eso sale natural y hay que hacerlo morir. Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Mataron esa carne. Dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué espíritu de esclavitud? El dominio del pecado. Ya el pecado no te domina cuando te conviertes a Cristo, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el que clamamos a Abba Padre, zapatito lindo, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de ¿quién? De Dios. Así que ya te quitaron el espíritu de esclavitud. Ya te quitaron la dominación del pecado sobre tu vida, porque cuando viene el Espíritu Santo de Dios en ti, ya eso no te domina, el pecado no puede dominarte. Pero tú tienes el dominio propio para decir, no, lo dejo. Porque Dios te ha dado el poder, la autoridad. Dios te ha dado el amor, Dios te ha dado la fuerza para decir no. No al pecado, sí a las cosas de Dios. Ahora, tendremos ese dominio propio de decidirnos por Cristo y morir la carne, morir a nuestro yo. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. ¿Quién es Él? Jesucristo. El Espíritu Santo. Y Dios quiere que moramos esa carne realmente y que la gente del mundo diga, wow, este es del Espíritu, este anda en el Espíritu, este es de Dios. Hay una diferencia que con tus actos la gente se da cuenta. Ya le dije en mi trabajo, ¿qué pasa? Que cuando me tocan cumplir esos turnos de barista, wow, ellos se dan cuenta y me empiezan a hacer preguntas de las cosas de Dios. Y eso es lindo, pero estamos preparados para que cuando te pregunten, tú hables de Cristo vivo. O tú hables de las noticias que pasaron. O tú hables del periódico de ayer. Tú hables de la última moda, de las cosas del mundo. No, usted tiene que aprovechar cada oportunidad que Dios le da. Amén. Cada oportunidad que Dios le da. Cada instante de hablar de Dios. Usted es luz. No deje que el enemigo apague esa luz que Dios ha puesto en usted. Amén. Amén. ¿Qué es el dominio propio? Es poder del Espíritu para controlar tus pensamientos, emociones, palabras, deseos y acciones. No es reprimirte con fuerza humana, ser perfecto o nunca sentir tentación. No es eso. Sí es tener la capacidad por el Espíritu de decir no al pecado y sí a Dios, aunque no sea fácil. Aleluya. Así que es poder del Espíritu para controlar tus pensamientos, emociones, palabras, deseos y acciones. Aleluya. Dice en 2 de Pedro 1:3. Y más abajo dice, han sido dadas dice, como tales, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, empeño, esfuerzo, rapidez, esmero, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que yo te pregunto, ¿cómo estamos viviendo? ¿Andamos en el Espíritu? ¿Hay virtud en ti del Señor? ¿Hay dominio propio en ti? ¿Puedes identificar que dice yo tengo control propio? A mí me salen hablando mal y yo actúo en amor. Yo tengo control propio cuando mi esposo me habla fuerte, por dar un ejemplo que no es real. Yo disparo de la paqueta y le digo 2 o 3 cosas. Todo lo contrario. Yo no tengo la paciencia suficiente para tolerar a esta gente, así que yo voy por encima de ellos. ¿Eso es andar en el Espíritu? No. Andaremos con amor, tratando a otros con fe, con virtud, con bondad, con gentileza. Bueno, falta tener paciencia a otros. Seremos rock con los que tenemos a nuestro alrededor, o andaremos en amor. ¿Carecemos ahora del dominio propio o estamos creciendo en el amor de Dios y en el dominio propio? Yo te pregunto, ¿por qué el pueblo de Dios carece de dominio propio? ¿Carecerá el pueblo de Dios de dominio propio? ¿Verdad que sí? Porque muchos creyentes no se rinden al Espíritu Santo, sino que siguen viviendo en la carne a su manera, porque yo quiero vivir a mi manera. Pues no, lo mejor de todo el mundo no es aquí. Aquí es una vida rendida al Dios Todopoderoso para poder andar en el Espíritu. Y esa rendición es todos los días. Amén. Aleluya. ¿Sabes por qué el pueblo de Dios carece de dominio propio? Porque muchos no están siendo formados por la palabra, sino por el mundo. Y eso es triste. Y esto es bien fácil. ¿Cuánto tiempo pasan en las redes sociales? Versus cuánto tiempo están en la iglesia. Había escuchado que si una persona oye la palabra por lo menos 4 veces a la semana, están formados. Pero menos de eso no hay tanto efecto. Imagínese si usted se conforma con lo que recibe aquí. Estará desarrollando el fruto del Espíritu para pensar, ¿verdad? Pero dice la misma palabra que no te conformes en este siglo, o sea, no te amoldes a las cosas de este siglo. No te amoldes, o sea, no seas como los de este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, transforma tu pensamiento con la palabra de Dios. Así que yo te pregunto, ¿de qué te estás alimentando? ¿De la palabra o de las redes sociales o las cosas de este mundo? Ahora yo te pregunto, ¿por qué el pueblo de Dios carece de dominio propio? Porque no han permitido que el Cristo gobierne totalmente en su corazón. Ah, sí, Señor, esto sí, pero esto no. Ah, sí, Señor, yo quiero cambiar esto. No, pero es que yo soy así. Me dejas así. No, es que esto de la paciencia yo no la quiero ceder. Me gusta ser bravo. No paciente, no manso, no manso. Porque manso por eso me hago contigo y yo quiero que a mí me respeten. Eso no es de Dios. Eso no es andar en el Espíritu. Aleluya. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Porque el pueblo de Dios carece de dominio propio. Porque muchas veces justifican sus debilidades y sus pecados en vez de asumir la responsabilidad de reconocer y decir, Señor, ¿sabes que estoy mal? Endereza. Examíname. Y si tú ves esto que está tan malo, alíñame a tu verdad. Porque yo no quiero nada que tú no quieras. Amén. Amén. ¿Por qué los creyentes no se rinden al Espíritu? Porque les cuesta morir a nuestro yo, a los deseos de la carne, a los deseos que queremos, para recibirlos de Cristo. El pueblo de Dios carece de dominio propio, no porque no tenga el Espíritu Santo, sino porque no vive lleno de Él. Amén. Estaremos llenos. A mí me ministra y lo que me viene es como que esa copa que rebosa, pero que rebosa tanto que esa agua la da para otra persona, que dan para otra gente porque está totalmente lleno. Andaremos llenos del Espíritu Santo. Seremos ese vaso de agua de vida. Dice, hija, toma, que tú tienes sed de Cristo. Toma, que tú necesitas algo nuevo. Toma, que tu vida tiene que ser transformada por el
Espíritu Santo que vive en ti. Porque al tú vivir en el Espíritu, tú vas a bendecir a los demás. Amén. Amén. Gracias. Poderoso es nuestro Dios. Andaremos en el Espíritu. Poderoso es nuestro Dios. Dice en Isaías 5, y lo voy a parafrasear. Aleluya. Dice el 5, voy a leer parte. Dice, ahora cantaré para aquel a quien amo. Isaías 5. Ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Dice más abajo en el 2. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Yo te lo voy a parafrasear para no tomarme mucho tiempo. Es como que el amado Dios sembró una viña en el pueblo de Israel. Y sembró uvas dulces o uvas que son productivas. Uvas, sembró uvas. Pero el pueblo de Israel dio uvas silvestres. O sea, dio uvas amargas. Hay veces que el Señor viene a sembrar cosas en nosotros, pero en vez de producir uvas, como no le estamos regando el agua necesaria de la palabra de Dios en nuestra vida y no estamos intimando, estamos dando uvas silvestres. Estamos dando uvas que no sirven. Estamos dando uvas que son amargas. Yo no sé si usted me está entendiendo. Pero Dios cada día tiene para nosotros semilla de su palabra que tenemos que recoger, que tenemos que abonar la tierra para que demos uvas dulces. Aleluya. Dice más abajo el 5:7, la nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Aleluya. Me ministraba tanto eso de Isaías que dice, pues, el Señor sembró uvas dulces. ¿Por qué salieron uvas silvestres? Yo me cuestionaba. ¿Por qué salieron uvas amargas? Que no son productivas. ¿Pasará eso en la iglesia? Que aquí estamos dando palabra de vida, pero ¿y qué fruto usted está dando? Aleluya. Yo quiero que se concientice. ¿Estoy produciendo frutos agradables a Dios? ¿O estoy produciendo uvas silvestres como las del mundo? Ah, no, y me están sembrando palabras, pero yo todavía sigo en la carne, no tengo dominio propio y sigo dando uvas silvestres, sigo dando uvas que no sirven, sigo hablando cosas que me edifican, sigo dañando a gente de alrededor porque no tengo dominio propio, no tengo control de mi lengua, no tengo control de mis emociones, no tengo
y la golpeó 2 veces por ira y por frustración con el pueblo. Dice, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. La falta de dominio propio en un momento le costó entrar a la tierra prometida. ¡Wow! Después de tanto caminar. ¡Cacho! Eso está duro. Después de tantos años en el desierto, que yo voy camino a la tierra prometida y tú me dices que la pierdo por una desobediencia. ¿Cuánto perdemos por una desobediencia? ¿Cuánto perdemos por una desobediencia? Yo quiero que usted piense, si no tiene dominio propio, si Dios te dice hazlo de esta manera, no diga, ay, es que la lógica dice que, bueno, ahora sí. Es que para mí es más fácil de esta manera, ¿no? Que si Dios te dijo de una manera, hazlo de esa manera. A veces Dios le dijo que háblale a la roca. No la golpees 2 veces, como no me comida, háblale a la roca. Amén. Háblale, porque hay poder de Dios en la palabra que Dios ha puesto. Porque cuando Dios te manda a hacer algo, hay poder de Dios. Yo recuerdo, ¿sabes qué? Yo recuerdo una persona que estaba en el hospital y yo llegué y la persona me dijo, ¿qué Dios te dijo? Y yo decía, wow, ¿no sabes qué Dios te dijo? Y no hizo más que yo decir que no es para muerte. Esa era la palabra que Dios me había dicho. ¿Y sabes qué? Al instante todo se puso normal. Todo se puso normal. Todo se enderezó. Todo lo que estaba afectado se fue. Porque cuando Dios te da una palabra, tiene poder, tiene vida y tiene efecto. La palabra es viva en sí porque lleva a Jesucristo, que es vida. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. ¿Y sabes qué? Nuestro máximo ejemplo es Jesucristo. Es el máximo ejemplo de dominio propio. A quien insultar se mantuvo firme. A que en un desierto, después de 40 días y 40 noches, con hambre, porque yo me imagino que los de han pegado, ¿no me pausa la tarde? Hay que ver estado natural, yo no sé si es que no maduré en esa área, pero en serio, si me da hambre constante, mi esposo es testigo, ¿sabes? Pero Jesús estando en el desierto, 40 días en ayuno, 40 noches también, sin comer, y el enemigo se le ocurre, dice, convierte esa piedra en pan. Tentarlo por el hambre, tentarlo por la riqueza, tentarlo mentalmente, porque el enemigo te enseñó un imperio y cosas, y vos vas a madurar y todo esto te daré. ¿Y qué hizo Jesús? Escrito está. Escrito está, él respondía con la palabra. ¿Sabes qué? No se dejaba dominar por las sensaciones y los deseos de ese momento. ¿Y tú? Dios mío, si pasamos 40 días en que pensar, lo queremos pan, queremos vida. ¿Venceré con esa tentación? ¿Sabes qué? Pero el ataque del enemigo ahí era mental. ¿Cómo estamos venciendo los ataques mentales del enemigo? Yo te pregunto, ¿qué el enemigo está tirando, Iván? ¿Qué el enemigo te está tirando? ¿Qué el enemigo te está tirando? Vamos, vamos. Yo creo que hermana dice que el enemigo está tirando ataques espirituales. Pero te tengo que decir, no, yo tengo el dominio propio por la palabra, porque Dios dice, por lo que Dios dijo, yo voy a permanecer, 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 porque no soy yo, es el Espíritu de Dios que habita en mí, que me da poder, amor y dominio propio para vencer en el nombre de Jesús. Poderoso es nuestro Dios. Gracias, Señor. ¿Sabes qué? A Jesús cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. ¿Qué tú haces cuando te dicen? Cuando te hablan malo, ¿qué tú haces? ¿Qué hacemos cuando nos hablan malo? ¿Qué hacemos cuando, ay Dios mío, Señor, nos roban la paz? Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba con mi papá, me soltaban las difíciles. Yo, pero en serio, me tocaban los difíciles. Me lo soltaban a mí como que así, tú sabes, y tú, ok. Y con mucha paciencia y amor había que tratarlo, ¿verdad? Yo creo que parte de lindo es Dios. Dios nos prepara para tanto. Y usted no se da cuenta que las cosas pequeñas que usted está viviendo, Dios lo está trabajando para perfeccionarlo en algo más grande. Pero primero te llevo a la escuela pequeño. Si en el trabajo te la hacen difícil, prepárate, porque es que tú vas para un nivel más alto. Pero es un proceso difícil. Lo que te va a llevar a la prueba grande. La
prueba difícil te perfecciona para los propósitos de Dios. Así que no te quedes en la prueba, porque si tú te quedas y te enojas con Dios, te colgaste y no recibes los frutos. Así de fácil. Me estaré yo quejando de la prueba. Todos tenemos necesidad, acuérdense, más de Cristo que de otra cosa. Amén. ¿Por qué es importante que el creyente tenga dominio propio? Porque me protege del pecado oculto. Nadie cae en un día. Todo comienza con ser pequeña área sin control. Un pensamiento no detenido, un deseo alimentado, un impulso no frenado. El que no tiene dominio sobre sí mismo es como una ciudad sin muro. Así que manténgase firme. Manténgase firme. Dios te da autoridad espiritual. Por eso es que tenemos que tener dominio propio, porque tenemos autoridad espiritual. Si no te gobiernas a ti mismo, no puedes liderar a otros. O sea que si tú no tienes control propio, no puedes ayudar a otros y liderar a otros. Dios no unge desorden. Escuche bien, Dios no unge desorden. Dios unge obediencia. ¿Cómo está tu obediencia con Dios? Vamos, vamos, vamos. Ay, estás más jodido. ¿Cómo no tienes sido tanto? Dios me muestra el traje que me tengo que poner, pero yo quiero este. Dios me muestra y me dice lo que tengo que hacer, pero yo creo que de esta manera es mejor. Estaré yo obedeciendo al Señor. Dios me dice que dijera esto, pero yo quiero decir esto otro. No podemos tener obediencia media porque eso es desobediencia. Nuestra obediencia debe ser completa. Un corazón rendido a Dios. Aleluya. El que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. El que tiene dominio propio es mejor. El que tiene control propio es mejor que el que conquista una ciudad. ¡Wow! Aleluya. ¡Cuán importante que tengamos dominio propio! ¿Sabes qué? El creyente es necesario tener dominio propio porque te libra del ciclo de la culpa y del fracaso. Amén. ¿Cuántas veces el cristiano dice, no vuelvo a caer en ese pecado y cae? Para dar dominio propio. El problema no es prometer más, es rendirte más al Espíritu Santo. Ay, Señor, te prometo que no me pasé. Y de momento, otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero Dios quiere que tú pienses eso. Dios no quiere que te quedes ahí. Dios quiere que tú pienses con el dominio propio. El dominio propio no viene de tu fuerza, sino de la llenura del Espíritu Santo. Y como no te estás llenando, tú sabes cómo vas a vencer. Nos quedamos ahí. Si yo estoy lleno, mira Jesús, mira el ejemplo de Jesús, estaba tan lleno del Espíritu Santo, que Él pudo vencer todo. Y sabes que Él vino aquí a la tierra para demostrarnos que tú y yo, que somos de carne y hueso, podemos vencer también porque Él lo logró, porque Él lo hizo. Y no tenemos excusa porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Y como habita dentro de nosotros, Él quita alerta, Él quita esa mente. Él quita eso. Y de momento te alerta 2 veces, de momento te alerta 3 veces, ¿cuántas veces más? ¿Cuántas veces recibes el alerta de Dios y no haces nada? ¿Cuántas veces Dios te dice, mira, esa película quítala? Mira, esa película, no, rompe los principios de Dios. Y digo película porque es lo más común que la gente hace, ver películas, ver Netflix, redes. Aleluya, usted no es como el del mundo, así que no vaya a conciertos mundanos. Usted le pertenece al reino de Dios.
Si tienes la teoría emocional que lo que siento pesa más que lo que dice Dios, tenemos que ser transformados por el Espíritu. Si yo digo, busco más el entretenimiento que la santidad de Dios y la obediencia, pues entonces necesito más transformación del Señor. Si mido la verdad cultural aceptable, pero la de Dios la pongo en duda, pues necesito transformación del Señor. Porque la palabra de Dios me convence de lo que Dios dice es el camino, la verdad y la vida, de lo que es lo correcto, que no hay otras cosas. Mira, cuando yo venía en el avión, un pastor le hablaba a un inconverso. Y me ministré, que sé que es chévere escuchar esto, y yo ahí orando, y al final el pastor le dijo, pues yo quiero orar por ti, pero una de las preguntas que le hacía a él, le decía, pero que hay muchas iglesias, todos tienen la verdad. Algo así como que, pero todos tienen la verdad, bueno, y entonces le tocaba explicar todo eso. Pero usted sabe que si usted tiene dudas, si usted tiene la verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra forma de llegar al Padre sino a través de su Hijo. Jesús es el camino. Si usted tiene duda del camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y fue el único que murió y resucitó. No hay otro que tiene más poder que Dios. Aleluya. Así que no se pregunte si andaré yo en el camino correcto, porque Jesús es el camino. Ya se lo dije. Aleluya. Amén. Poderoso es nuestro Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Ahora, ¿cómo yo desarrollo el fruto del Espíritu? Jesús habló mucho del fruto del Espíritu. En la parábola del sembrador, Jesús ilustra la semilla, la tierra, la planta. Habla de 4 tipos de corazones, que son 4 tipos de personas, de cómo escuchan y reciben la palabra de Dios. Está en Lucas 8, el 11. Aleluya, voy para el 12, dice, habla de 4 tipos de corazones. 4 tipos, maneras de escuchar la voz de Dios y recibirla, rechazarla, o tomarla, retenerla, o darla. Se escucha feo, pero Lucas 8:12 dice, y los de junto al camino son los que oyen. ¿Qué oyen? La palabra de Dios. Son personas que oyen la palabra de Dios, ese tipo de corazón, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Qué hace esa gente? Le roban la palabra de Dios. ¿Por qué? Tienes que mirar cómo oye. Mira cómo oye que los de junto al camino dejaron de creer para salvación. Mira el 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído que la palabra, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahora escucha esto, reciben la palabra con gozo, y ese gozo como que es momentario, ese gozo como que es del momento, es como una sensación de gozo, pero no es el gozo del fruto del Espíritu, porque dice más abajo que en el tiempo de la prueba se apartan, en el tiempo de la prueba se van de la iglesia, en el tiempo de la prueba se alejan de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que ese gozo no es del Espíritu. Eso es un gozo momentáneo. Acuérdese que el gozo que viene del Espíritu es permanente, que no importando las circunstancias, estoy mirando a Dios y me gozo por lo que Él va a hacer en medio de mi prueba. Va a traer la solución, va a traer la respuesta, que yo no me voy a quedar en esta situación, que yo no me voy a quedar en este estado momentáneo, es que Dios me cambia. Amén. Dice el 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Oye, no me digas tú que tú oyes la palabra y no da fruto. Aleluya. No me digas tú que esta gente que oyendo la palabra, recibe la palabra, pero los afanes, las cosas del mundo ahogan la palabra que Dios ha puesto y por eso no dan fruto. Así que no aplican lo aprendido. Eso no aplican lo aprendido, eso me escribió aleluya. 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, ya lo leí. Aleluya. 15. Mas la que cayó en buena tierra. Tú y yo somos buena tierra del Señor. Amén. Un corazón que recibe abierto las cosas de Dios. Amén. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los de un corazón bueno y recto. Mira clase de descripción. Que retienen. Y aquí retienen la palabra oída. O sea, retener es obtener algo sin soltarlo, atesorarlo y guardarlo. Es que los que retienen la palabra oída. ¿Qué palabra? La de Dios. Y dan fruto
con perseverancia, de manera continua, dan fruto constante. Aleluya. Y nos pagan para que demos más. Amén. Y nos trabajan para que demos más. Porque usted tiene que ser dando frutos constantes. Tú y yo. Aleluya. Estamos reteniendo la palabra. Estamos reteniendo lo que Dios nos está dando. No, que la predicada de tal día, ya yo no me acuerdo. ¿Qué retuviste de la palabra? ¿Qué te llevas hoy? ¿Qué te llevas hoy? Pero dice la misma palabra que tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, que la prueba produce paciencia en mí. ¿Sabes qué? Hay un peligro de no tener dominio propio. Te deja vulnerable al pecado y a la caída. Te hace reaccionar emocionalmente, no espiritualmente. Te destruye tu testimonio como cristiano. Te trae ruina personal y espiritual. Es señal de que la carne aún gobierna y abre la puerta al enemigo. Ahora, ¿dónde el cristiano necesita dominio propio? Y voy rapidito, ya sé que ya estamos ahí a punto de acabar. Poderoso es nuestro Dios. En la lengua. Y nuestras palabras, la comunicación. Tenemos que controlar el chisme, la crítica, la destructiva y las malas palabras, el sarcasmo hiriente. Dice en Proverbios 13:3, dice, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Necesitamos dominio propio en el creyente, los pensamientos y las emociones, porque los pensamientos moldean el carácter y las acciones. Dice 2 Corintios 10:5, llevad contigo todo pensamiento, o sea, captura todo pensamiento a la obediencia en Dios. ¿Tendremos lucha de pensamientos? Los inapropiados y los apropiados. Tenemos que llevar la obediencia en Cristo. Dice el 3, que lo tengo como 3. Necesitamos dominio propio de la vida del creyente, porque podemos tener ira y reacciones. La ira sin control puede arruinar las relaciones de nuestro testimonio. Dice en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aleluya. Aleluya. Necesitamos dominio propio de la vida del creyente, en los deseos de la carne y las tentaciones. Aleluya, porque el pecado comienza cuando se dejan los deseos de la carne. Dice en Romanos 13:14, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Necesitamos dominio del Señor en nuestras finanzas y nuestra mayordomía, en el control de los gastos. Ayuda a vivir, no en la codicia, sino como Dios quiere, no para que boten el dinero, porque la raíz de todos los males es el amor del dinero, dice en 1 Timoteo 6:10. ¿Sabes que necesitamos dominio propio como creyentes en nuestra alimentación y cuidado del cuerpo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, no me dejaré dominar por nada. O sea, no me puedo comer los 10 postres que me quiero comer, tengo que tener dominio propio. La autonomía no es de Dios. Cuando es suficiente, es suficiente. Necesitamos, aleluya, dominio propio como creyentes en nuestras relaciones y la sexualidad. La pureza sexual honra a Dios y protege al prójimo, disculpa. Dice en 1 Tesalonicenses 4:4 que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Use bien el tiempo. El tiempo es un recurso limitado dado por Dios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y evite la pereza, el ocio, demasiado tiempo en las redes. Necesitamos más del Señor porque necesitamos una vida espiritual que necesita disciplina en creer en el Señor, en ejercitar la piedad, en oración constante, lectura bíblica diaria, consagrarse y ayuno. Y necesitamos más del Señor porque las redes sociales y la tecnología nos roban el tiempo del Señor. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Y para ir culminando, ¿cómo desarrollo el dominio propio? Cuando rindo totalmente mi voluntad a Dios, llenándome más de la palabra de Dios y buscando a Dios en la intimidad. Si usted necesita ayuda, busca a los pastores que tienen palabra viva para hablarles del Señor. Cuando yo hablaba con Dios, y con esto ya voy a cerrar, el Señor me decía, mi pueblo está a falta de dominio propio. Eligen sus propios deseos antes que los míos. ¿Qué deseo estamos alimentando? ¿El de Dios o el mío? Y con esto termino, en el nombre de Jesús, y quiero que se lleve esa palabra. Eligen sus propios deseos antes que los míos. No son los míos, son los de Dios.
¿Estaremos haciendo eso? Bueno, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por tu cobertura, por tu enseñanza, por tu amor. Yo te pido que tu pueblo desarrolle el fruto del Espíritu, que son 9 características, pero que marquen más el dominio propio, para que sepan elegirte aún en medio de los procesos, en el nombre de Jesús. Amén.